El objetivo general de este video es conocer y analizar el funcionamiento de un amplificador operacional como comparador con histéresis. Para eso analizaremos algunos ejemplos matemáticos y en simulación. ¿Cómo funciona? Este circuito se encarga de comparar una tensión variable con respecto a otra, la cual normalmente es constante. Cuando el diferencial de potencial entre estas dos terminales es positivo, es decir, el voltaje en la entrada no inversora es mayor que el voltaje en la entrada inversora, entonces en la salida se obtendrá un voltaje positivo, al cual denominaremos más Vsat. Por el contrario, si el diferencial es negativo, o sea que V más es menor que V menos, entonces el voltaje de salida es el voltaje de saturación negativo. Más menos Vsat corresponde aproximadamente a la fuente más menos V que alimenta la OP-Amp. A continuación les mostraré el funcionamiento mediante una simulación. En la entrada inversora inyectaremos una señal senoidal, la cual será comparada con el voltaje inyectado en la entrada no inversora, es decir, 5 volts. En el osciloscopio podemos ver cómo funcionan estas señales. De color azul está la señal que inyectamos en la entrada inversora y de color rojo el voltaje de referencia de 5 volts. La señal verde corresponde a la salida. Debido a que nuestra señal ha sido inyectada en la entrada inversora, es que la señal en la salida estará invertida. Cuando el voltaje en la señal de entrada es mayor que el voltaje de referencia, entonces el voltaje en la señal de salida tenderá al voltaje de saturación negativo. Si nosotros recordamos en la simulación, el voltaje de saturación negativo corresponde a menos 15 volts. Contando los cuadros y de acuerdo a la escala podemos darnos cuenta que el voltaje de saturación está cerca de esos menos 15 volts. Así también cuando el voltaje en la entrada es menor que el voltaje de referencia, entonces el voltaje en la salida tenderá a ser el voltaje de saturación positivo, que corresponde a más 15 volts. Y de igual manera podremos contar los cuadros y de acuerdo a la escala darnos cuenta que este voltaje es cercano a los 15 volts. Sin embargo, este tipo de comparador tiene un problema, y es que ante una señal con ruido, el voltaje en la salida sufre grandes cambios. Para fines demostrativos he agregado una señal que representará la señal de ruido en la señal de entrada inversora. Como podemos darnos cuenta, aún tenemos nuestra señal de entrada, que es una onda senoidal, pero esta ahora tiene ruido, y debido al ruido es que ahora nuestro voltaje de salida ha sufrido grandes cambios. Como podemos ver, ahora hay flancos de bajada y flancos de subida que no corresponden a los que nosotros queremos, y esto es debido al ruido inyectado en la señal. ¿Cómo podemos solucionar este problema? Tendremos que usar un comparador con histéresis. Para ello podremos usar la retroalimentación positiva, que consiste en enviar una fracción del voltaje de salida a la entrada. Ahora el voltaje de salida se divide entre la resistencia 1 y la resistencia 2. Cuando el voltaje de salida es igual al voltaje de saturación positiva, el voltaje realimentado se le llama umbral superior de voltaje y se expresa como R2 sobre R1 más R2 por el voltaje de saturación positiva, que no es más que un simple divisor de voltaje. Mientras los valores de voltaje de la señal en la entrada inversora sean inferiores al umbral superior de voltaje, entonces el voltaje de salida será siempre el voltaje de saturación positiva. Pero si los valores en el voltaje de entrada se hacen ligeramente mayores al voltaje de umbral superior, entonces el diferencial de potencial, que es V sub D, se hará negativo, y el voltaje de salida será igual a menos el voltaje de saturación. Esto se debe a que un circuito con realimentación positiva es inestable, haciendo que los cambios de voltaje en la salida sean muy rápidos. Cuando el voltaje de salida es igual a menos el voltaje de saturación, entonces el voltaje retroalimentado se le llamará umbral inferior de voltaje, el cual se encuentra representado con las letras VLT y está dado por la fórmula siguiente: R2
entre R1 más R2 por el voltaje de saturación negativo, el cual también corresponde a un divisor de voltaje. Como ejemplo número 1, calcularemos el voltaje de umbral superior y el voltaje de umbral inferior del circuito en la simulación. Si el voltaje de saturación positivo y negativo es igual a más o menos 15 volts, encuentra el voltaje de umbral superior e inferior, suponiendo que R1 es igual a 10 kΩ y R2 es igual a 10 kΩ. Para esto usaremos las fórmulas que hemos visto anteriormente y sustituiremos los datos del ejercicio. Esto nos da un resultado de un voltaje de umbral superior de 7.5 volts y un voltaje inferior de menos 7.5 volts. Ahora he modificado el circuito de la simulación para que éste tenga una retroalimentación positiva. He colocado R1 de 10 kΩ y R2 de 10 kΩ. Para esto en el osciloscopio he conectado la señal de salida, la señal de entrada y el voltaje de referencia, que en este caso corresponde al voltaje de umbral superior e inferior. Como podemos ver en el osciloscopio, la señal de entrada de color azul sigue teniendo ruido, pero ahora nuestra señal de salida, que es la de color verde, ya no se ve afectada por esto. Esto se debe a que la retroalimentación positiva ha creado dos niveles de referencia, el voltaje de umbral inferior y el voltaje de umbral superior. Estos voltajes hacen que la señal de salida no esté oscilando debido al ruido. El voltaje de umbral superior y el voltaje de umbral inferior lo hemos calculado analíticamente en el ejercicio anterior. Ahora verificaremos que esos valores sean aproximadamente los que hemos calculado. Como podemos observar, el voltaje de umbral inferior corresponde a menos 6.944 volts y el voltaje de umbral superior corresponde a 6.945 volts. Estos voltajes se acercan bastante a lo que hemos calculado. Dentro de las aplicaciones más importantes de estos circuitos de retroalimentación positiva con histéresis, tenemos el control de encendido y apagado, o también conocido como on-off. Así también pueden servir como control de temperatura o un control de cargador de batería. De hecho, son muchas las aplicaciones que se pueden hacer con este comparador de histéresis.